La lección 10 de la guía de estudio de la escuela sabática se centra en el matrimonio y la relación entre los cónyuges, utilizando la metáfora de la relación entre Cristo y la Iglesia. En Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33, el apóstol Pablo presenta una visión del matrimonio que refleja la relación entre Cristo y su Iglesia. Esta visión desafía las normas culturales de su tiempo y de las nuestras y ofrece una perspectiva transformadora sobre las relaciones matrimoniales. En este pasaje, Pablo habla de la sumisión mutua entre los cónyuges, una idea que va en contra de las estructuras de poder dominantes en las relaciones de su tiempo y de las nuestras. Pablo no solo desafía estas estructuras, sino que también presenta una visión del matrimonio que refleja la relación de amor y sacrificio de Cristo por su Iglesia. El amor de Cristo por la Iglesia es el modelo para el amor del matrimonio. Así como Cristo se entregó por la Iglesia, los esposos deben amar a sus esposas con un amor sacrificial. Del mismo modo, las esposas deben respetar a sus esposos, reflejando el respeto y la reverencia que la Iglesia tiene por Cristo. Finalmente, Pablo concluye su enseñanza sobre el matrimonio con una referencia a Génesis 2:24, reafirmando la unidad fundamental en el matrimonio. Los cónyuges deben convertirse en una sola carne, una unidad que refleja la unidad de Cristo y la Iglesia. Sean bienvenidos a su programa Enfocando la lección de escuela sabática. Estamos en la lección número 10, Cónyuges juntos en la cruz. Y el versículo para memorizar está en Efesios capítulo 5, versículos 25 hasta el 27, y leemos: Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. El tema central de la lección número 10 es que el matrimonio cristiano debe reflejar la relación de entrega y fidelidad entre Cristo y su Iglesia. Los objetivos que persigue el desarrollo de esta lección son tres. El objetivo saber es que debemos comprender la enseñanza de Pablo sobre el matrimonio en Efesios 5, 21 al 33 y cómo refleja la relación entre Cristo y la Iglesia. El objetivo ser es que debemos cultivar un amor sacrificial y respeto mutuo entre nuestras relaciones matrimoniales, siguiendo el modelo de Cristo y la Iglesia. Y el objetivo a hacer es aplicar las enseñanzas de Pablo sobre el matrimonio en nuestras propias relaciones y compartir estas verdades con otros. Hemos dividido esta lección en tres tópicos para que sea más fácil el desarrollo. Del versículo 21 hasta el versículo 24 es el primer tópico y lo hemos titulado Sumisión mutua en el matrimonio. Versículos 25 al 28 es el segundo tópico, que es el amor sacrificial del esposo. Y finalmente, los versículos 29 hasta el 33 hemos titulado el tercer tópico, la unidad en el matrimonio. Así es que, apreciados amigos, gozaremos del desarrollo de una lección muy importante, ya que actualmente, con mayor fuerza, se está atacando a la familia, al matrimonio. Y es importante que nosotros vayamos a los principios que debe gobernar en toda relación matrimonial.
pasamos ahora al desarrollo de estos 3 tópicos claves. Apreciados amigos, una vez más estamos contentos de poder desarrollar los tópicos claves de la lección número 10. Una lección muy interesante. Cónyuges juntos en la cruz. Pastor Rubén, ¿cómo está? Bueno, muy bien. Feliz de poder participar una vez más en el programa de Escuela Sabática. Y un cordial saludo para todos nuestros amigos y hermanos que comparten este programa. Hemos desarrollado ya, estamos en el capítulo 5, apenas nos queda un capítulo y medio. Bueno, hoy terminaríamos el capítulo 5, pero hemos disfrutado de temas interesantes que Pablo da a los efesios, que ya, digamos, no eran, han dejado de ser gentiles, ahora el mensaje ha llegado a ellos, ¿no es cierto? Que han sido cambiados, transformados en su vida, un mensaje de andar como hijos de Dios, pero esta lección, digamos, como que son consejos que Pablo da, habla del matrimonio, habla de someterse unos a otros, y que muchas veces se ha entendido mal estos pasajes, ¿no? Porque hay uno de ellos que dice que las mujeres deben estar sujetas a los maridos, ¿no? Entonces, hoy vivimos un mundo machista, ¿no, pastor? Hay que reconocerlo, ¿no? Vivimos en un tiempo en el que a veces se juzga mal la palabra de Dios por ciertas palabras mal entendidas, porque se piensa entonces Pablo era machista. Entonces la Biblia es heteropatriarcal y tantas palabras que ahora se usan, ¿no? En realidad vamos a ver que no hay una descripción más equilibrada del matrimonio, lo veremos ahora en Efesios, que lo que la Biblia presenta en la palabra. Este problema de machismo, este problema de que la mujer esté sometida, es de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Bueno, que ahora quizás se está intensificando con yo creo mayor proporción, es ¿no? resultado natural del pecado, ¿no? Porque cuando Dios le dice a Eva y a Adán cuáles son las consecuencias del pecado, a Adán le dice, maldita será la tierra por tu causa, ¿no? Y con el sudor de tu frente vas a comer del pan. Y a Eva le dice, con dolor vas a dar a luz tus hijos. Y tu deseo será para tu marido. ¿No? ¿Cuál es la razón? Dios no está prescribiendo, Dios está describiendo. O sea, Dios no está mandando que va a ser así. Dios está diciendo, tu marido va a alcanzar preeminencia sobre ti. No fue el plan inicial de Dios. Pero ¿por qué? Porque la fuerza física del hombre va a prevalecer. Ya no va a prevalecer como en el caso de un mundo sin pecado, no prevalece el hecho de ser imagen y semejanza de Dios. Esa idea, lo que prevalece ahora es el gobierno por medio de la fuerza, ¿no? Y entonces en fuerza el hombre gana. Y entonces, pastor, ¿cuál es el ideal de Dios para la familia, para los esposos? Bueno, como dice usted, no es que Dios, los predestinó para que la esposa, digamos, esté sujeta sí o sí sin, digamos, oportunidad quizás de libertad, ¿no? Sí, como veremos también en esta misma lección, cuando el apóstol Pablo habla acerca del plan original de Dios, él va al Génesis, ¿no? Y en el Génesis están estas palabras, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así es. Esa idea de ser una sola carne engloba tantos aspectos importantes en un estado de unidad y de igualdad en dignidad entre hombre y mujer. Ok, entonces todas estas preguntas, estas dudas, las descubriremos aquí en esta lección. Muy bien, como hemos dividido digamos, capítulo en 3 partes, ¿no es cierto? Vamos a hablar del versículo 21 hasta el versículo 24. Del 21 al 24 vamos a ver la primera parte, sumisión mutua en el matrimonio. Sumisión mutua en el matrimonio. Versículos 25 hasta el 28 vamos a ver el amor sacrificial del esposo y finalmente versículos 21 hasta el 33 miraremos la unidad en el matrimonio. ¿Está bien? Empezamos, pastor, la primera parte
que creo que algunos toman estos pasajes para poder justificar algunas cosas, ¿no? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Empezamos por ahí. Ese es el versículo Sí, que muchos no leen cuando claro. leen la parte del matrimonio. Perdón, antes de, Sí. me hace recordar a lo que vimos en la lección anterior que empezaba diciendo, sed pues imitadores de Dios. O sea, empieza con un principio clave, Dios. Ujú. Aquí dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora sí, pastor. Ese es el principio clave. Porque a veces el esposo empieza leyendo desde el versículo 22. Es Y que dice- hay versiones, en su Biblia de repente no está, ¿no? El versículo 21, ¿no? No, en mi Biblia está. No digo esa. Algunos leen a partir del versículo 22. Sí, algunos leen del versículo 22 y dicen, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Amén. Amén. Y entonces, a veces, y ahí van a la esposa y le dicen, mira, ve, acá está. Claro. Está escrito. Pablo dice, la Biblia dice. ¿no? Pero se olvidan de leer el versículo anterior. Eso. Y el versículo anterior nos muestra el principio general. Entonces, la estructura es la siguiente. El principio general es someteos unos a otros en el temor de Dios. Principio general. La aplicación para la mujer está en el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Claro. Y la aplicación para el hombre está más adelante, cuando adelante. dice que el hombre tiene que amar a su mujer. Ahora, sí, esas palabras, ¿no? Someteos unos a otros. Ujú. Que, digamos, sin leer todavía, digamos, los siguientes versículos, ¿qué implicancias tiene someternos unos a otros? Bueno, una de las cosas que el hombre menos quiere es la sumisión. Estar sometidos. Si nosotros hacemos una lista de palabras, de la jerarquía de palabras, quizás sumisión debe estar en la más no queremos y estar grandeza. sometidos, Nadie ¿no? quiere estar sumiso, ¿no? Nadie. Incluso cuando se habla en los himnos nacionales, ¿no? Claro. Que el peruano estaba oprimido, Oprimido, ¿no? ¿no? No le gusta estar oprimido, Claro. ¿no? Y que levanta la cerviz y dice, somos libres, se ha librado de la sumisión. Claro. No, pero aquí está hablando de una disposición para que en un espíritu gobernado por el Señor, uno pueda entrar en el entendimiento que la otra persona también es imagen de Dios Ujú. y que debe ser escuchada y que ambos deben tener un espíritu de sumisión mutua. Como el Señor es la palabra Ahí está, clave. claro, ahí está la clave. La palabra clave es como En el el Señor, temor en de el Dios, temor ¿no? del de Dios. El ¿no? principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En el Sí. temor a Jehová. O sea, hay sabiduría, hay comunión, ¿no? Y muy bien, seguimos a ver. Y ahí viene el versículo 22, ¿no? Muy leído por varios de nosotros, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y ahí, Ujú. si ahí terminaría, digamos, el versículo, como que daría pie para muchas cosas, ¿no? Pero dice, como al Señor. Sí, sí, sí. Allí, una vez más, es el mismo principio anterior. O sea, el principio es someteos todos. Todos. El hombre debe someterse a su esposa. Ujú. Eso no suena muy bien para los hombres, ¿no? Claro. Y la mujer debe someterse Al al esposo. Y eso sí suena muy bien para los hombres, ¿no? Claro, claro. O sea, no tenemos que tener una mirada sesgada. Así La es. Biblia da una visión equilibrada de la relación entre el hombre y la mujer. Por eso que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, presenta el principio general. Esposo y esposa deben someterse mutuamente en el temor del Ajá. Señor, ¿no? Ese es el principio. Ahora le habla a las esposas. Ahí les dice, las casadas deben estar sujetas a sus propios esposos, sujetas. Ese estar sujeto al esposo, uno lo puede entender bien cuando va hasta el último versículo de este capítulo. Claro. Porque en el último versículo ya da una mejor definición, ¿no? En el último versículo dice así, el último versículo 33. Por lo demás, es decir, en conclusión, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es decir, ese asunto de la sumisión tiene que ver con el respeto. Claro. Y ahí de repente leemos el 23 también para darle sentido, ¿no? Las casadas estén sujetos a sus propios maridos. Habla de sumisión. Ujú. Como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, aquí habla de un sometimiento con el principio, o sea, colocando a Jesús como la cabeza, ¿no? Sí. ¿Cómo actúa, digamos, Jesús, que es la cabeza de la iglesia? Aquí lo interesante que todo es que Pablo está tomando la relación entre Cristo y su iglesia como el paradigma, como el modelo de la relación que debe haber
entre el esposo y la esposa. Claro. Entonces él dice, vamos a pensar un poco en la iglesia. ¿Cómo es el tema en la iglesia? Bueno, en la iglesia, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Entonces, los dos no andan por separado, están juntos. De esa misma manera debe ser la relación entre el esposo y la esposa. Y otro hecho es que Cristo, que es la cabeza de la iglesia, está preocupado porque luego dice en la salvación. Sí. Entonces dice, el marido es cabeza de la mujer, no para oprimirla, no para, digamos, una autoridad dictatorial, ¿no? Arbitraria. Sino para cuidarla, para salvarla, ¿no? Interesante entonces entender este principio. Sí, esa idea de la cabeza es muy importante que la tengamos en cuenta, ¿no? Porque ¿cómo es Cristo con la iglesia? Él es la cabeza. Claro. Entonces Cristo debe tener o tiene, ¿no?, la prerrogativa sobre la iglesia por el hecho de él haber mostrado un amor por la iglesia, demostrado ese amor por la iglesia. O sea que para que el esposo realmente pueda ser la cabeza, él tiene que demostrar un verdadero amor por la esposa, así como Cristo lo demostró por la iglesia, ¿no? Entonces, yo no puedo ser cabeza si no estoy demostrando, como Cristo hizo, amor para con mi esposa. La cabeza tiene que ver con una dirección. Ahora uno puede preguntarse, ¿por qué Dios colocó al hombre como la cabeza? Porque uno puede decir, ¿acaso el hombre es superior al hombre? Y ahí viene la argumentación, ¿no?, de muchas personas. Bueno, ha colocado al hombre como cabeza, entonces la Biblia es machista. Ahora, es Dios quien está colocando al hombre como la cabeza. Y yo me puedo preguntar, ¿por qué Dios colocó al hombre como cabeza del hogar? Cabeza del matrimonio. ¿Cuál es la razón? Yo no sé. Porque el hombre no es ni más inteligente, ni siquiera es más bonito, ¿no? Porque la mujer siempre es más bonita, ¿no? O sea, ¿qué características tiene el hombre que lo hagan superior a la mujer? Ninguna. La única explicación que yo encuentro es que Dios lo dijo. O sea, yo solo puedo decir, no sé, hermano. Dios lo dijo, por eso es que el hombre entonces está colocado, ¿no? Claro. Y ahora, ¿qué significa que sea cabeza? Ahí hay muchas implicaciones. Cuando Dios vino al jardín del Edén para poder pedir explicación acerca de lo que había pasado después de la caída, Dios, que lo sabe todo, no fue directamente con Eva. Dios fue a Adán. Dios le pidió explicaciones a Adán. Es como que el Señor está teniendo en cuenta lo siguiente: mira, yo te coloco como cabeza porque a ti te voy a pedir explicaciones. Yo te coloco como cabeza porque yo voy a exigir responsabilidad de ti. O sea, es como en una empresa, ¿no? En una empresa hay digamos, un gerente, ¿no? Un administrador. Cuando se toman decisiones, asume responsabilidades. Así no la haya hecho él, ¿no? Claro, el administrativo tiene que asumir responsabilidades grandes sobre sus propios hombros. A veces algunos por estrés se quiebran y todo eso. Bueno, en la empresa que es el hogar, el hombre es el que tiene que asumir esa responsabilidad. El hombre tiene que, digamos, sacar adelante esa familia. Sacar adelante. Pero con el principio, no olvidarnos el principio del primer versículo, 21. Sí. Someteos unos a otros en el temor a Jehová. Incluso el hecho de ser cabeza del hogar es una manera de mostrar sumisión. Porque el liderazgo en la Biblia es un liderazgo de servicio. Al versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Y viene el versículo 20, hasta ahí nomás, 24, la primera parte. Entonces, ¿cuál es el tema central aquí? Es un sometimiento, pero un sometimiento mutuo primero. Sí. No es que solamente la esposa, la mujer, debe estar sujeta al marido, es un sometimiento mutuo. Así es. Pero ese sometimiento tiene como base Dios, Cristo, la cabeza, digamos como la cabeza y la iglesia, ¿no es cierto? Que es el cuerpo. Un sometimiento basado en cómo actúa Cristo en favor de la iglesia. Sí, y además no para opresión, ¿no? Sí. No para, digamos, actuar con autoridad, con autoritarismo, ¿no es cierto? Sino de cuidarla, de sacar adelante ese hogar, ¿no? Así es. Ahora, cuando habla de que la mujer está sujeta, lo habla también en función de la responsabilidad de la cabeza de la familia. Bueno, cabeza de familia, él debe proveer, él debe proteger, así es. Él debe promover lo mejor para la familia, él debe tener autoridad. ¿En qué sentido la esposa debe estar sujeta a eso? Pues debe apuntalar la autoridad del esposo. No debe competir con la autoridad. Porque cuando hay competencia en una familia,
por la autoridad frente a los hijos, se quiebra totalmente el principio de autoridad. Entonces, la mejor manera que la esposa esté sujeta a su esposo es apuntalando las funciones de la cabeza de la familia. No hay cosa peor que el poder legislativo esté en contra del poder ejecutivo, ¿no? En la familia yo podría decir, el poder legislativo quizá podríamos compararlo con el esposo, y el poder ejecutivo quizá la esposa, que está más gobernando la casa ahí al frente, ¿no? Si están en contradicción, el hogar se viene abajo. Entonces, ¿no? Necesitamos actuar conforme a los principios de la palabra. Entonces, esta primera parte, apreciados amigos, es sometimiento mutuo en el temor a Jehová. Segunda parte, ahí ya vamos a hablar de este amor sacrificial, les dice, al versículo 25 al 28. Leemos, maridos, ahí se refiere a los maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora, yo encuentro allí que el pedido que Cristo le hizo a la mujer es un pedido muy difícil. Porque si hay algo que es difícil para una persona, para una mujer, es estar sujeto, ¿no? Pero al esposo no le pide una cosa menor. Porque el esposo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y cómo es el amor de Cristo? Sí. Sacrificial. Y además también, ¿qué hizo Cristo? Cristo dio su vida por la iglesia. Y entonces ahí viene digamos, el desafío y el blanco que Cristo coloca para el esposo. Estar, digamos, amar a la esposa a punto de estar dispuesto a entregar la vida por ella. O sea, no es un asunto menor, ¿no? Y dice todavía para presentarla gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Así es. O sea, es una gran responsabilidad el haber puesto promoverla, ¿no? Cabeza, levantarla, ¿no? Dice allí. Porque digamos, el estado natural del ser humano es de pecaminosidad. Así es. Pero la iglesia son los redimidos por Cristo. Y lo que hace Cristo al entregar su vida por la iglesia es darle vida a la iglesia y permitir que ella pueda ser santa, gloriosa, y esa es obra de Cristo en la iglesia. Entonces, lo que está diciendo es que el esfuerzo del esposo debe ser, si fuese posible, dar su vida por la esposa, que mira que esas son palabras mayores, ¿no? Sí. Y además también de promover el crecimiento integral de su familia. De la esposa y el esposo. Muy bien, entonces en la primera parte, si yo resumiría en unas palabras, sometimiento mutuo en Cristo. Segundo, la segunda parte tiene que ver con un amor sacrificial, así como Cristo, ¿no? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí misma por ella, que sería, digamos, Ahora, el plan de resumen, Dios, ¿no? El plan de Dios es tan perfecto que cuando hay un esposo que ama a su esposa al punto de sacrificar lo más posible por ella, entonces la esposa se sentirá mucho más motivada a estar sujeto a ese esposo, ¿no? Así es. Sujeta a ese esposo. Acá no encontramos, pastor, ningún indicio de autoritarismo. Sí, no encontramos desequilibrio. No encontramos. No. Porque pone como base... En igualdad y pone como base el temor a Jehová. Pone como base el amor sacrificial de Cristo, así como Cristo. O sea, nos da un ideal muy alto. Sí. Que lo hemos entendido mal estos versículos. Sí, lo que pasa es cuando se lee la Biblia de manera aislada. Porque viene una persona y dice, las casadas sean sujetas a sus propios maridos, porque maridos cabeza, y lee solamente eso, saca del contexto y enseña algo contrario a lo que la Biblia enseña. Pero cuando vemos el contexto completo, principio general, someteos todos, someteos unos a otros. La mujer así, el hombre así, y entonces juntos, Cristo en el centro. Esa es la interesante. Parte. Y bueno, terminamos la tercera parte. Versículo 29 en adelante, dice, la unidad en el matrimonio. Pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Habla de unidad. Podemos hablar ahí incluso acerca de las funciones del hombre en el matrimonio, bíblicamente hablando. ¿Qué dice el apóstol Pablo primero? Maridos, amar a sus mujeres. Primera función, amar a la esposa. Ya vimos el nivel de amor que debe tener, ¿no es cierto? Como Cristo amó. Después dice, sino que la sustenta y la cuida. O sea, la provisión y el cuidado, la protección, son funciones del esposo. O sea, yo recuerdo que a veces en casa, mi esposa escuchaba algún ruido, ¿no? Una noche así, oye, ¿quién estará en la cocina? ¿Será que hay alguien en la cocina? Bueno, ella me despertaba, ¿no? ¿Qué entiende la esposa ahí? Que tiene que salir para ver quién está en la cocina, es el esposo, ¿no? Entonces uno dice ahí, caramba, ¿por qué me levantas? ¿No? Pero la función de protección, y Dios te la da, incluso la contextura física, todo apunta a esa función, la función del hombre, ¿no? O sea, que Dios hace las cosas de un modo extraordinario. Entonces, vemos aquí algo interesante, ¿no? Porque habla de el versículo 28, dice, ¿no? En la última parte, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta y lo cuida como también Cristo a la iglesia. Es decir, como nos amamos nosotros, debemos amar a nuestra esposa. Y cuando amamos a nuestra esposa, nos amamos a nosotros mismos. Ahora, podemos explicar también eso en sentido negativo. Cuando no amamos a nuestra esposa es porque no nos amamos ni a nosotros. Ahí hay un problema. ¿No? Y hasta podría ser un problema de baja autoestima. Baja autoestima, claro. ¿No? Y muchos de los problemas familiares cuando vienen por yo me estoy realmente amando a la mujer con la que me casé, entonces ¿no será que el problema está empezando en mí? Exacto. Porque a veces empezamos a señalar a los demás, ¿no? Todo el mundo quiere señalar al otro como culpable. Bueno, también en el sentido de la mujer, ¿no? Sí. Es decir, no. Primero, el apóstol Pablo dice, primero examínate a ti mismo, ¿no? Ahora, pastor, y digamos, expliquemos un poquito esto. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pablo está dando el fundamento bíblico. Así es. Pablo está dando el fundamento bíblico. Lo que está diciendo es, así como dice Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, ahí encontramos el plan original de Dios para el matrimonio. Porque ni siquiera era para Adán únicamente, ¿no? Porque Adán no tenía padre y madre, ni Eva tenía padre y madre, pero el versículo dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese versículo es una riqueza de pensamiento sobre el matrimonio. Cada parte, cada palabra, no da para hablar acerca de eso ahora, pero el fin fundamental del matrimonio es la unidad plena del esposo y la esposa en los aspectos físico, mental, espiritual, emocional, hasta podemos decir así como un ente para afrontar la sociedad, ¿no? Porque el matrimonio es el núcleo de la sociedad, ¿no? Del matrimonio salen los hijos, que serán los futuros ciudadanos. Y en gran parte el futuro de la sociedad depende de los hijos que nosotros dejemos a esa sociedad, ¿no? O de los matrimonios que nosotros constituyamos en esta sociedad. Entonces, pastores, hemos entendido en esta lección principios maravillosos, ¿no? Sometimiento unos a otros, un amor sacrificial, ¿no? Un amor sacrificial, el esposo amar a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Ese es un ideal, ahí está puesto el principio. Así que si es difícil para la mujer ser sujeta, para el hombre es difícil el blanco que Dios ha colocado. Exacto. Y tercero es que es la unidad en el matrimonio, ¿no? Serán una sola carne. El esposo hará todo lo posible para sustentarla, para protegerla, para, digamos, trabajar en la salvación de la esposa, ¿no? Pero hoy más que nunca, creo, ¿no? Hoy más que nunca los hogares están siendo destruidos, pastor. Bueno, ¿Qué podemos hacer? Vemos aquí
el ideal de Dios para las familias. Sin duda, la institución matrimonial está siendo atacada desde fuera por legislaciones, por ideologías que están contra la institución del matrimonio, ¿no? En la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer. Y hay gente que está uniendo hombre con hombre. Y hay gente que está uniendo mujer con mujer. Y eso para ellos es un signo de modernidad, es un signo de progreso. Estamos mejorando porque ahora ya hay matrimonios entre hombres, ya hay matrimonios entre mujeres. No, no está mejorando, ¿no? Simplemente se está cumpliendo lo que Cristo dijo. Cristo dijo que los días finales serían como Sodoma y Gomorra, ¿no? Que los días finales serían como los antediluvianos. Las conductas que ya están descritas en la Biblia se están volviendo a producir. Y entonces lo que vemos es el cumplimiento que nos confirma que estamos en el tiempo del fin. Entonces, ¿cómo hacer que nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro hogar sea, digamos, ese ideal que Cristo quiere, ¿no? Nuevamente, como hemos visto en las lecciones anteriores, es el retorno a Jesucristo, colocándolo como fundamento del hogar, y retorno a la idea bíblica original del matrimonio. El matrimonio está presentado en la Biblia muy claramente. Es un matrimonio monógamo, es un matrimonio heterosexual, es un matrimonio donde Cristo es el centro. Entonces, en la medida que retornemos a los valores bíblicos del matrimonio, vamos a tener una mejor iglesia y una mejor sociedad. Bíblicamente sabemos que la decadencia va a continuar. Así es. Pero en nuestro hogar no debe ser guiada por la corriente de este mundo, sino por el contrario, que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Oremos mucho por nuestros hogares, oremos mucho por las diferentes familias, ¿no? Porque es la base de la sociedad, pero que está siendo muy atacada y será, digamos, atacada con mayor fuerza, ¿no? Si en hogares cristianos hay mucha dificultad, en hogares sin Cristo es peor la situación, ¿no? Entonces, oremos por aquellos niños de familias disfuncionales, oremos por los esposos que están, digamos, cometiendo cosas que no debe ser, poniendo en riesgo esa unidad familiar. Pero aquí está el principio: someternos unos a otros en el temor a Dios. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer para presentarla, para sustentarla, etcétera, etcétera. El amor basado en Cristo. Una oración, pastor, despídanos. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Gracias por los principios claros que has dejado. Vivimos una sociedad que se está disolviendo en el aspecto moral, en el aspecto espiritual. Querido Padre, no permitas que eso suceda con nuestra familia. Queremos afirmarnos en ti y en los valores bíblicos del matrimonio. Colocamos, Señor, nuestra vida en tus manos y a nuestra familia la colocamos también en tu presencia, para que pueda ser un ejemplo de aquello que tú quieres para la felicidad del ser humano. Señor, pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Visita y regístrate en educatemas.p, la plataforma de educación continua donde encontrarás el repaso de las lecciones de escuela sabática para maestros, descargar materiales y muchos cursos más que te ayudarán a desarrollar tu liderazgo y ministerio en la iglesia. educatemas.p. Vamos donde tú estás.